Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy quiero compartir con ustedes el taller de español. Sí, digamos que este pequeño repaso que vamos a hacer de lo visto en este periodo lo vamos a dividir en dos sesiones. Esta va a ser la primera sesión. Muy bien, ustedes encuentran allí el primer punto que dice completa las oraciones. Sí, dice acá escribiendo el adverbio que se indica en el paréntesis. Ustedes tienen un cuestionario inicialmente, se les envió sin las respuestas, pero en esta oportunidad yo les voy a colaborar para que ustedes tengan claridad en cuanto a los temas. Les voy a ayudar a responder este cuestionario y además pues les voy a explicar algunas cosas o que repasemos algunas cosas, ¿ok? Para que tengan, digamos, más elementos para poder desarrollar la evaluación final con mucha más confianza y con todos los conceptos claros. ¿Ok? Bueno, entonces iniciemos. Dice la primera, completa las oraciones escribiendo el adverbio que se indica en el paréntesis. Y tenemos cuatro oraciones. Muy bien, adverbio. Entonces vamos a recordar, antes de dar la respuesta, entonces vamos a recordar ¿qué son adverbios? Sí, son esas palabras que modifican o califican el verbo. Recordemos que estas se dividen en modo, tiempo, lugar, cantidad. Nosotros lo vimos y yo les mostraba esta tabla, ¿cierto? Entonces tenemos adverbios de cantidad, demasiado, de lugar, allí, acá, de tiempo, entonces después, antes, hoy, de modo, entonces tenemos rápidamente, cuando hablamos de duda es quizá, tal vez, de afirmación cuando estamos diciendo o afirmando algo verdaderamente, ciertamente. Es decir, que esta tabla que ustedes tienen acá, es muy importante que la repasen. Y veíamos algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, la espada pesaba mucho, ¿cierto? Mucho es un adverbio. Entonces, aquí nos están diciendo, en el paréntesis dice que debemos escribir un adverbio ¿qué? De tiempo. Mi hermana menor se levanta tarde, de tiempo. Vamos entonces a buscar la tabla y encontramos que en adverbios de tiempo tenemos después, antes, hoy, mañana, ayer, ¿sí? Hace referencia al tiempo. Entonces, tarde también hace parte de este adverbio de tiempo. Entonces, la oración puede complementarse con tarde o puede ser cual otra. Ustedes lo pueden complementar con otra, ¿sí? De tiempo puede ser que se levanta temprano, puede ser, ¿cierto? En este caso pusimos el adverbio tarde, ¿ok? Andrés, bueno, en este caso vamos a completarlo con un adverbio de modo. Devolvámonos entonces a la página, al cuadro, perdón, de modo cuáles están rápidamente, lentamente, es decir, cómo está, cómo hay una situación, cómo se está llevando a cabo una situación. Entonces, rápidamente, lentamente, así, cuál, a prisa. ¿Listo? En este caso, Andrés juega fútbol rápidamente. Ese puede ser un adverbio de modo. Lucía, bueno, de cantidad puede ser poco, mucho. En este caso, demasiado. Es un adverbio de cantidad. Lucía caminó demasiado. Ángela vive, ahora vamos con uno de lugar. Vamos a hablar de lugares. Miren que la misma palabra nos indica qué adverbio puedo utilizar. ¿Sí ven? Ustedes observen. Ángela vive lejos. Lejos es un lugar, un adverbio de lugar, perdón. Lejos. Entonces, por ejemplo, aquí, adverbio de lugar. Tenemos allá, acá, cerca, lejos, adentro, afuera, ¿cierto? En este caso utilizamos el adverbio lejos. Muy bien. La segunda pregunta nos indica, ¿qué es el cuento? ¿Qué será el cuento? Ah, muy bien. Entonces devolvámonos acá a unos ejemplos. Ya pasamos este ejercicio. Pasémonos acá al cuento.
que nos dice qué es el cuento. El cuento es una narración breve. Es muy importante recordar que el cuento pertenece al género narrativo. Recuerden que lo vimos, los trabajamos en este periodo, ¿no? Entonces el cuento finalmente es una narración breve, ¿sí? De hechos reales o ficticios, donde participan unos personajes. Ese cuento tiene un inicio, un nudo, un final, ¿cierto? Es muy fácil el concepto de cuento. Entonces eso es lo que ustedes pueden consignar acá. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración breve. Entonces acá yo lo puedo escribir. Es una narración con tilde en la O. Ah, bueno, ahí me la puso muy bien. Narración breve. Ay, ay, ay. Perdón, narración breve, ¿cierto? Y ustedes continúan allí, ¿cierto? ¿Breve de qué? Miren acá en la diapositiva. De hechos reales o ficticios en los que participan pocos personajes. Ahí está la respuesta. Mírenla, ahí se las estoy dejando un poquito para que la puedan observar. ¿Listo? Y entonces ustedes completan allí su escrito. Muy bien. El tercer punto nos dice, completa la oración, la siguiente oración. Miren, dice, según la clasificación. Miren esto que es muy importante, coma. Al género narrativo pertenecen los. Entonces, según la clasificación, observemos entonces la clasificación del género narrativo. Entonces, según la clasificación del género narrativo, dice ahí, según la clasificación al género narrativo pertenecen los, ¿quiénes? Pertenecen los cuentos, las fábulas, los mitos, las leyendas y las novelas. Es decir, todos los conceptos que vimos en el periodo. ¿A qué género? Al narrativo. Narrativo, ¿por qué? Porque cumplen con unas características específicas. Generalmente son narraciones escritas en prosa, ¿sí? Algunas tienen una enseñanza, como el caso de las fábulas, los cuentos no tienen enseñanza, tienen unos personajes y cada una de ellas tiene unas características, pero todas estas pertenecen al género narrativo. Entonces, ¿qué? ¿Quiénes pertenecen al género narrativo? Los cuentos, las fábulas, los mitos, las leyendas y las novelas. ¿Listo? Según la clasificación al género narrativo pertenecen los. Por eso dice ahí completa la oración. Los cuentos, las fábulas, mitos, leyendas y novelas. ¿Ok? Muy bien. También en los cuentos vemos que los cuentos se clasifican en. ¿En qué se clasifican los cuentos? Pues vamos a mirar aquí. Resulta que nosotros tenemos unas clases de cuentos y los vimos y vimos unos videos de ellos. Las clases de cuentos son los cuentos de misterio, los cuentos fantásticos y los cuentos policíacos. Que los cuentos de misterio pues involucran precisamente eso, misterio, ¿sí? Donde encontramos esto, suspenso, donde encontramos tal vez fantasmas, tal vez hechos así reales, ¿sí? Generalmente encontramos donde digamos características como de suspenso, como de miedo. Muy bien, los cuentos fantásticos. Pues estos son los personajes y seres irreales. Entonces allí entran las hadas, los gnomos, los dragones, todos estos tipos de cuentos así donde se emplea la fantasía, ¿no? Y los cuentos policíacos, pues ¿cuáles son? Policíacos. Pues generalmente es un cuento que narra hechos de personajes donde se involucra que un policía, unos ladrones, ¿cierto? Esos son los cuentos, las clases de cuentos. Entonces aquí nos dice, ¿a cuál corresponde? Pues los cuentos son cuentos de misterio, fantásticos y policíacos. Es decir, que la respuesta viene siendo la B. No pueden ser, la clasificación de los cuentos no puede ser cuentos, mitos, fábula, leyenda, no. No, tampoco pueden ser cuentos fantásticos, policíacos y mitos. Aquí nos está hablando de mitos, no pertenecen. Cuentos y fábulas tampoco. Todos los anteriores pertenecen es al género narrativo. Pero aquí estamos hablando es de clasificación del cuento. Muy bien. Finalmente tenemos acá el punto número 5. No, finalmente no, tenemos otro punto. El punto número 5 dice la leyenda. Entonces ya vamos a hablar de la leyenda. Dice, es una narración que surge de la tradición oral, es decir,
que se transmite oralmente de generación en generación. B, relatan y ofrecen explicaciones sobre el origen del mundo. Aquí yo quiero que ustedes tengan mucho cuidado porque yo les hago la aclaración en cuanto a que, chicos, recuerden que los que hacen explicaciones sobre origen del mundo son el mito. Entonces vamos a ir descartando. Esta no puede ser porque esta habla sobre el origen del mundo. No puede ser. De los seres que lo habitan y de los fenómenos naturales. Esta no puede ser. Es una narración breve de hechos imaginarios que deja una enseñanza. No, no, no. ¿Por qué? Porque esa narración breve que nos deja una enseñanza es la fábula. Tampoco es. Dice que ninguna de las anteriores. Resulta que sí, o sea, no, tampoco es la respuesta porque la respuesta es la A. Es una narración que surge primero de la tradición oral, es decir, que se transmite oralmente de generación en generación. ¿Sí? Entonces la respuesta es la A. ¿Ok? Muy bien. En este caso, ustedes van a realizar la lectura del Moan. Yo quiero hacer una aclaración con esto. Como ustedes deben de escribir las preguntas en su cuaderno y responderlas, ¿cierto? Entonces yo les quiero pedir el favor, en el caso del Moan no tienen que escribir el cuento, ¿listo? No hay que escribirlo, simplemente leerlo. Entonces ustedes van a realizar la lectura del Moan y con base a la lectura del Moan nosotros vamos a decir, dice, el texto del Moan es un cuento, un mito, una leyenda, una fábula. Resulta que la historia del Moan cumple con unas características. Primero, viene de una tradición oral, es decir, que fue contada, ¿por qué? Por nuestros ancestros, ¿sí? Se transmitió oralmente. Por ende, ahí ya estamos identificando cuál es. ¿Será que es una fábula? Al final dice moraleja o enseñanza. No, ¿cierto? Entonces vamos descartando. No es una fábula. ¿Será que el Moan habla sobre los hechos, como decía acá a la parte superior, narra hechos de fenómenos naturales o del origen del mundo? ¿El Moan habla sobre el origen del mundo? No, ¿cierto? Muy bien. Entonces no puede ser un mito. ¿Será que es un cuento? Había una vez un niño y empieza así como un cuento y nos cuenta la historia y las características de la narración son de un cuento. Pues no, tampoco. Entonces no es ni un cuento, ni un mito, ni una fábula. ¿Qué es? ¿Cuál nos queda? La C, ¿cierto? ¿Y por qué es la C? Porque primero viene de la tradición oral, o sea que es una leyenda, viene de una tradición oral, ¿cierto? Y es más, yo me quiero devolver un momentico acá rápidamente ya para terminar. Voy a avanzar hacia la leyenda y dice que primero surge de una tradición oral. ¿Sí observan ustedes? Es decir, que desde hace mucho tiempo fue transmitida lo que les estaba diciendo y hace parte de una cultura de una región. Es importante reconocer, mírenlos acá, yo se los estaba mencionando en una oportunidad y es importante reconocer, chicos, que esa leyenda también, en esa leyenda nosotros encontramos seres fantásticos o personajes así que se le aparecen a otra persona o que tienen que ver con una persona normal, común y corriente, como tú y como yo, pero que le sucede algo como fantástico, como algo de suspenso, ¿sí? Es decir, que esta narración no puede ser un cuento. Primero porque viene de la tradición oral, de hecho es muy común en el Huila, por eso lo escogí, el Moan. Entonces, por esa razón, no es un cuento, ¿ok? Entonces viene siendo una leyenda. Listo, chicos, esta es toda la explicación del taller. Está resuelto. Espero que les haya servido. Fue muy breve realmente, pero bueno, muy significativa. Igual podemos hacer aclaraciones en nuestra clase, en nuestro encuentro sincrónico, ¿no? Bendiciones para todas y para todos, éxitos y nos vemos en nuestra próxima clase. Chao, chao, chicos.